fuerte decirlo así, pero tuve la oportunidad de, de encontrarme con esas metodologías que simbraron finalmente la escena nacional, ¿no? Y más para acá, el hecho de encontrarme con otras perspectivas que cuestionan todo eso, también es buenísimo. También es buenísimo. Y es como un asunto de estar en tratar de entender qué sigue, tratar de entender cómo asumir las cosas con lo que ya sabía y con lo que ahora está demandando la escena y con lo que ahora están investigando los nuevos creadores, incluso desde la palabra también. O sea, la literatura también se ha visto completamente desprovista de esos cánones. Además que ahora la han dominado las mujeres, ¿no? Se la han apropiado ustedes la literatura. La literatura, creo, latinoamericana importante la están escribiendo las mujeres. Eso es algo delicado de decir, ciertamente. Sin embargo, es un hecho que no sé si lo podría decir así tan contundentemente, pero es un hecho que las mujeres están desde la escena y desde la literatura tomando una batuta muy importante, hablando y manifestando planteamientos que van más allá de que si es literatura femenina o no. O sea, es excelente literatura, ¿no? Sí, Entonces, yo pienso casos... en Valeria Luiselli, En ella estoy pensando. en Fernanda Melchor, en Liliana Fernanda Blum, Melchor, este, en... argentinas, Samantha Schweblin. O sea, yo pienso en mujeres que están ahorita escribiendo lo mejor en la literatura en español. En Latinoamérica, por lo pronto, creo que hay un dominio fuerte de las mujeres. ¿Es eso o es que antes no eran tan visibles? No lo sé. Puede ser. No lo sé, por eso es que no me atrevo a decirlo tan contundentemente. O sea, Claro, yo yo creo que voces no creo, latinoamericanas ha habido siempre. claro, no creo que de pronto haya surgido el talento, ¿no? Siempre ha habido mujeres talentosísimas, aunque eran una especie de excepción en un sistema absolutamente dominado por una lógica masculina, y ahí aparecieron estas mujeres eh, como excepcionales, como casi anomalías en un sistema absolutamente patriarcal, ¿no? Regresando otra vez al sur, desde Gabriela Mistral hasta aquí en México, por supuesto, nuestra queridísima Dolores Castro, pero ahora creo, bueno, Rosario Castellanos, por supuesto, pero ahora que la industria afortunadamente se ha ido transformando, esta visión, no necesariamente de literatura como bien decías, a lo mejor escrita para mujeres o con un talante de género muy marcado, pero sí una voz femenina que creo yo, de todas maneras, es una aportación absolutamente distintiva a la narrativa que normalmente conocemos. Narrativa de poesía, porque también ha sucedido en el ámbito poético, ¿no? Eh, y creo que el fenómeno tiene que ver pues con esto, con espacios que se han ido, digamos, abriendo, porque o sea, estaban ahí, pero se han ido abriendo a estas voces y a estas propuestas. Entonces, pues sí, definitivamente creo que tanto la escena como la parte de la literatura ha podido ahora verse muchísimo más enriquecida con voces de mujeres que están haciendo cosas extraordinarias. O sea, ya hicimos un listado, ¿no? Y hay muchas que luego a mí me da un poco de pena enlistar, porque siempre hay gente que se queda fuera, ¿no? Nunca es suficiente, nunca. Ni por tiempo, cuando estás hablándolo así, ni por papel, ajá, y da un Siempre poco... escapa de la memoria alguien que merecía estar también en esa lista, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, pues yo finalmente y volviendo a lo que comentaba, abrevé, por ejemplo, de maestras maravillosas, tanto en letras como en la escena, ¿no? O sea, y vuelvo a decir, o sea, Silvia, sin la formación escénica,
pero con una pasión y con una entrega y con una idea muy clara de lo que ella quería, a mí me cimbró brutalmente, ¿no? Y ahora, desde su formación, completamente desde un ámbito de la psicología, aporta porque ahora los planes de estudio llevan esa materia a los estudiantes, ¿no? Y aporta desde ahí. Es muy importante, ¿no? O sea, Maravilloso. ahora aporta desde el diseño institucional, digamos, ¿no? Así es. Entonces, pues bueno, eso es un poco el panorama, un poco desde donde me he visto favorecida, del contacto, de la escucha. Es que de verdad es un viaje maravilloso este que me haces hacer con la pregunta, porque es demasiada gente. Y ahora, fíjate, que soy docente, y que me topo, porque la carrera de actuación acá en Aguascalientes, ya institucionalizada en la Universidad Autónoma, lleva 10 años. Este año cumple 10 años. He sido docente de todas las generaciones. O sea, todas las 10 generaciones han sido mis estudiantes y mis estudiantes, y yo he sido estudiante de ellos y de ellas. Ellas han sido mis maestras también, han sido mis maestros, de una u otra manera. Y no es la misma generación, Alex, en aquel 2010 que en No, este vive en 2023. un mundo totalmente distinto, ¿no? Las No mujeres, es. yo lo veo exactamente igual, sobre todo con mis alumnas, aunque creo que los alumnos también han cambiado, más empujados por el tesón de las alumnas, pero ha habido una transformación en las mujeres increíble en estos 10 años, ¿no? O sea, yo tengo alumnas y me emociona que van con la pañoleta verde a la universidad, por ejemplo. O sea, este afán. Claro, claro, porque ya hay una intención muy contundente de manifestar abiertamente, oralmente o a través de signos, sus manifiestos y sus posturas y sus principios y sus valores. Y eso es maravilloso, porque antes pues no era así, ¿no? Sí, han adquirido una vocalidad no eran lo normal, ¿no? En nuestra sociedad. Pues al menos no lo que nos tocó tanto, hablo de mi generación, porque incluso todavía un poco más atrás, las hippies, pues, ¿qué hacían, no? Se quitaban el brasier, o sea, era ese manifiesto, ¿no? De rebeldía y de voz y tal. Y luego como que hubo una especie de impas ahí medio extraño, aunque siempre ha habido voces importantes hablando al respecto. Y tengo queridas y maestras de vida que me han enseñado que esas voces están desde hace mucho y no han parado. Pero ahorita, como creo que nunca, o por lo menos desde la época 60, con las hippies y demás, está volviendo, ¿no? Y esto de ver a nuestros estudiantes manifestándose con signos o sobre plataformas, o con micrófonos, o en redes, pues es importante también, ¿no? Entonces, estas generaciones a las que yo enseñé hace 10 años, ahora es cañón, no son las mismas. Y me vuelven una eterna estudiante. O sea, a mí todo el tiempo me están retando, todo el tiempo me están picando la cresta, ¿no? Porque aunque lo que enseño son materias específicas, concretas de cada semestre y tal, no puedes tener el mismo enfoque. O sea, no puedes estar siempre sobre lo mismo, ¿no? Y menos la escena, que está viva, que pide transformación, etcétera. En esta travesía que has tenido como creadora, empezaste pues con el teatro, digamos, en acción mientras estudiabas letras y siempre tuviste la inquietud de escribir. ¿Tenías claro que querías tener una voz desde la literatura? Fíjate que, de hecho, la escritura ha estado en mi vida desde más pequeña. Ahí sí voy a caer en ese cliché un poco que todos dicen, ¿no? Es decir, en mi casa, mi papá y mi mamá no eran gente de libros. O sea, eso es algo que quito siempre de la mesa, ¿no? O sea, yo no fui alguien que estuvo cobijada por un entorno así. Sin embargo, sí tuve una maestra en tercero de primaria que me regaló mi primer libro y me dijo, Mariana, es que a ti las palabras te quieren. Y me dio el libro, porque en ese inter
yo viví en Jalapa de los 0 a los 8 años y a los 8 nos fuimos a vivir a Puebla. Y mi maestra de tercero de primaria, terminando el ciclo escolar, me dio ese librito y me dijo, Mariana, yo sé que a ti las palabras te quieren y este libro es para ti. Y yo me acuerdo, de verdad, Alex, de las cosas que yo recuerdo de mis cuadernos de primaria, de segundo, tercero de primaria, era rimar. Me encantaba rimar. Así, las cosas más, pues más comunes y más sencillas, si tú quieres, pero canción con corazón, no sé, ese tipo de cosas que a mí toda la vida me encantaron, los juegos de palabras y demás. Entonces, la escritura, a diferencia de la lectura, curiosamente siempre estuvo. Siempre me elegían para el poema de la mamá, siempre me elegían para que yo hiciera no sé, la presentación de tal cosa. Yo con la escritura siempre me llevé muy bien, siempre lo sentí algo cercano, toda mi vida. Y, pero, pero, uh, pero a ver, ¿cómo lo digo? A la concepción de la literatura como estructura literaria, es decir, como un cuento, un poema o la dramaturgia, a eso ya llegué mucho después, muchísimo después. O sea, yo de niña, de adolescente, yo era de las que escribía poemas a mis amores platónicos de la secundaria y de la prepa y quemaba la hoja así, con la idea de entregarse. Nunca las entregué, por supuesto, pero tengo eso. Y es hasta la universidad que me doy cuenta de ese mundo que es la literatura. O sea, los cuentos que yo asumía que eran para niños y que me doy cuenta que los cuentos no son solo para niños. O sea, pero fíjate hasta cuándo me doy. Hasta, bueno, la prepa obviamente, porque pues ya leíamos ahí cosas, pero yo llegué muy tarde a esa construcción literaria desde la formalidad, por así decirlo. Entonces ya después viene esta intención de escribir. Y ahorita, en esta época de cuarentena particularmente, para mí ha sido un punto importante de tener piso. Ajá. Porque como no puedo tener la escena, es como, ahorita no puedo tener la escena como yo la concibo, como yo sé que es la escena, la literatura es quien me ha acompañado, tanto desde la lectura como desde la creación, ¿no? Entonces, con la escritura sí he tenido una relación un poco anterior incluso al teatro, definitivamente. Ajá. Mucho antes. Y luego tuviste oportunidad de combinarlas porque ganaste un premio Dolores Castro, que es un reconocimiento, yo creo, importante. Hay una anécdota, ¿no? De que habías intentado participar en una edición y al final te arrepentiste y... La llevé en una edición, lo entregué el trabajo y luego lo recogí y dije, no, esto no funciona. Y literalmente tengo el sobre con esa edición. Ajá, de cuando lo dejé y luego lo recogí. Y no sé, yo siempre he creído que las cosas pasan en situaciones y en momentos que tienen que pasar, siempre. Menos el amor, pero esa es otra historia. Pero lo que tiene que ver con las cuestiones profesionales, creo que hay una serie de cosas que se van concatenando y que pasan cuando tienen que pasar. Entonces yo juro que es real, que yo llevé en 2012 ese sobre y lo recogí. Y en 2013 es cuando lo vuelvo a llevar. Y fue bien curioso porque, bueno, lo voy a decir, no sé si eso lo he contado o no, pero ese 2013 me habló mi querida Rocío Castro para invitarme a ser jurado. Y le dije, perdón, Rocío, no puedo porque metí trabajo. O sea, yo no puedo ser jurado, obviamente. Entonces, y fue el año que tuve la fortuna de que se reconociera de muerte y de rabia. Entonces, las cosas van pasando cuando tienen que pasar. A la gente la vas conociendo cuando la tienes que conocer. Yo no sé si te ha pasado a ti, que de repente te topas con alguien en un punto y dices, caray, pude haberla conocido antes a esa persona porque teníamos círculos más o menos similares, pero pasa que la conoces mucho después, ¿no? Eso creo que también tiene que ver con las experiencias creativas, laborales, profesionales. O sea, a veces uno se aferra a hacer algo y no pasa, porque no es momento, ¿no?
sea, porque te topas con una y otra cosa y no pasa. Y de repente llega una puerta, se abre y dices, wow, pasó. Yo, Era el momento. yo tengo la impresión de que es mucho también de cuando hemos configurado todo lo que somos para poder estar listas o listos para ello, ¿no? Porque no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa súper seguido que descubro una nueva palabra, un nuevo concepto que yo no conocía y a los 3 días lo escucho y digo, lo acabo de descubrir, pero Claro, seguramente mucho antes lo había escuchado muchas veces y se me había ido porque yo no estaba listo para verlo, es decir, como que no tenía los anteojos para poder ver tan claramente eso que necesitaba ver después. Entonces, yo creo que estos encuentros interpersonales muchas veces depende de que estemos configuradas y configurados para poder entender el papel que esas personas o esas acciones pueden jugar en nuestra vida, ¿no? completamente de acuerdo. Como los libros, Alex. Hay libros que te topas y no puedes. Y tiene que pasar un montón de cosas para volvértelo a topar y entonces lo lees y dices, claro, este era el momento. O Aquí. a mí me ha pasado incluso que hago una primera lectura de un libro y digo como que, pero cuando lo vuelvo a leer en otro momento es como, ¿cómo que esto estaba aquí? Yo no lo había apreciado de esa manera. Totalmente de acuerdo. Y eso me pasa, y creo que a ti también, porque también eres creativo desde la música, desde la escritura, y bueno, has tenido la oportunidad de ser gestor desde la institución pública. Las cosas se colocan en determinado punto, ¿no? Y no sé cómo llamar a eso, pero creo que coincido contigo bastante en que cuando estás preparada o preparado para decir, ahora sí entiendo, ahora sí lo veo, ahora sí la lectura me es más clara a estas señales, pues sí,